mi nombre es Jorge Coronado, provengo de Costa Rica, soy miembro de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, que trabajamos los temas de fiscalidad, desigualdad, y en ese sentido venimos trabajando esto que en la región nuestra, en América Latina, se viene posicionando y también a nivel global, que es el tema del impuesto a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, a los grandes patrimonios. Y es una discusión que ha cobrado relevancia en marco de la pandemia del COVID como una medida alternativa para algunos sectores. Nosotros desde Latindad venimos planteando lo siguiente. América Latina tiene dos características muy complejas. Una primera característica es que somos el continente más desigual del planeta en términos de ingresos. Y esa desigualdad obedece fundamentalmente a que la estructura tributaria nuestra es realmente regresiva. Es decir, ¿qué queremos decir con ello? Que es regresiva porque, por un lado, la principal recaudación de impuestos está sustentada en el tema de los impuestos indirectos, o sea, impuestos al consumo principalmente, y una muy pequeña parte a los impuestos directos. Eso hace que la gente no tribute en función de su capacidad y sus ingresos, sino simplemente que tributa cada vez que consume algún bien o servicio, independientemente de su capacidad de pago, y obviamente estos impuestos gravan mucho más fuertemente a quien menos ingresos tenga. Pero esta regresividad tributaria no está solo sustentada en eso, está principalmente sustentada en el tema del fraude fiscal. Desde Latindad nosotros venimos hablando que fraude fiscal no es solo evasión o elusión, que lo es uno de los componentes. El fraude fiscal es un sistema que acompañando a la evasión y la elusión están los privilegios fiscales, que son todos esos incentivos y exoneraciones. Está el tema de la elusión del comercio exterior para una región como América Latina, cuyo crecimiento económico está sustentado en su comercio exterior. Eso es muy grave porque más o menos entre el 30 y el 40% del comercio exterior nuestro de la región se sustenta en mecanismos de evasión y elusión tributaria, y principalmente porque las grandes riquezas, los grandes patrimonios, las grandes rentas no tributan. Un primer dato: el 10% más rico en América Latina concentra el 70% de la riqueza total de la región. Y ese 10% ha venido en la última década, para no ir más atrás, creciendo en un promedio de un 20% anual esas riquezas. Mientras que en el otro polo, en los deciles más pobres, no solo no se apropian, cada vez se apropian de menos riqueza y cada vez su condición económica está más deteriorada. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que esas grandes riquezas que concentran el 70% de la riqueza total de la región, en general tributa al menos una tasa promedio de un 5%.
mientras que en Estados Unidos, que se han venido reduciendo impuestos a esos sectores, todavía hoy tributan entre un 12 y un 15% de sus ingresos, de sus rentas, de sus patrimonios. O tenemos el caso en Europa, que tributan entre un 20 y hasta un 30%. Bueno, en América Latina, esos ricos y esas rentas tributan no más de un 5%. El país que más tributa es México y no pasa del 8% de sus patrimonios. En ese sentido decimos, aquí hay un elemento fundamental porque, por ejemplo, los impuestos al salario empiezan en 10, 12%, llegar hasta 15 o más por ciento de lo que tributan los impuestos al salario. Y mientras estos sectores han pasado todos estos años evadiendo. Y cuando hablaba del fraude fiscal, es que este fraude se sustenta en una estructura global basada en sociedades offshore, en guaridas o paraísos fiscales y en el secreto bancario y el secreto tributario. Es un sistema de tributación internacional muy opaco que estimula que la evasión y la ilusión sean no una excepción, sino la regla para todos estos sectores. Por ello estamos diciendo, las grandes riquezas, los grandes patrimonios, las grandes fortunas tienen que tributar no por un asunto de solidaridad, no por un asunto temporal del COVID, porque la única forma de enfrentar estructuralmente la desigualdad en América Latina pasa por transformar nuestro sistema tributario. Y una piedra fundamental de transformación es resolver que este decil más rico, este 10% más rico en América Latina, aumente su contribución impositiva. Y por tanto, nosotros ahora venimos planteando, uno, que hay que, para hablar de un impuesto a las grandes fortunas, hay que entrar a resolver toda la opacidad de la tributación internacional. Porque nos han dicho, bueno, pero esas grandes riquezas se han fugado, están en otros lugares, están en guaridas. Bueno, hay que entrar a combatir todo ese sistema de guaridas fiscales, todo ese sistema de sociedades offshore, todo ese sistema de secreto bancario y tributario. Porque esencialmente, en el caso de América Latina, ese 10% tiene activos financieros, activos inmuebles, casas, yates, helicópteros, aviones, de toda su riqueza personal y corporativa, la tienen guaridas, la tienen sociedades offshore, en fideicomisos, en activos financieros. Todo eso, efectivamente, grabarlo no es algo fácil que lo pueda hacer un país en forma individual. Requerimos legislación en la región, requerimos legislación regional que permita efectivamente que la región combata eso. Y en ese sentido, estamos empezando a lanzar una campaña una campaña para grabar las grandes fortunas. Y ahí un actor fundamental son los y las parlamentarias. Vamos a desarrollar toda una estrategia de trabajo. Ya lo vemos en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Chile, distintos países donde vienen iniciativas legislativas por grabar las grandes riquezas con diversidad de propuestas. Nosotros queremos conformar toda una red de parlamentarios y de parlamentarias para ponerle más fuerza
a este elemento, a esta consigna y poderla convertir efectivamente en una legislación permanente en la región. En ese sentido es nuestra apuesta como organización de sociedad civil, articulando con movimientos sociales, pero principalmente articulando con parlamentarios y parlamentarias, porque es en esos espacios legislativos donde se pueden conformar nuevas normas para acabar con esta desigualdad tan grande, con esta asimetría tan grande que ha instaurado nuestra estructura tributaria en América Latina. Solo cambios importantes en materia legislativa podrán hacer que esta región nuestra salga lo mejor posible de esta pandemia y de esta crisis, y que los efectos económicos tan graves que se anuncian y se proyectan no recaigan exclusivamente en los sectores populares, en los sectores más pobres, en los de siempre. Se requiere efectivamente que esos más ricos, que durante décadas enteras han burlado su obligación ciudadana de tributar, tengan hoy que tributar como única salida para acabar con la desigualdad y la pobreza en América Latina. Muchas gracias y un llamado a la solidaridad, a la acción, es lo que estamos planteando para que efectivamente este impuesto a las riquezas sea una realidad en América Latina en el corto plazo. Muchas gracias.